buenas tardes y gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Este libro fue escrito por nosotros tres, pero muchos más compañeros que participan con sus testimonios, con sus voces en distintos capítulos, en distintos periodos, y que hacen de este libro algo más que unas memorias personales, individuales o una crónica de determinados movimientos políticos, sino que lo convierte en un resumen de la memoria viva de lo que fueron las luchas de los años 60, 70, aquí en Misiones y en otras partes del país, luchas que estaban relacionadas como tratamos de mostrar en el libro. Los autores del libro son Miguel Fernández Long, Juan Carlos Beren, fundador del Movimiento Agrario de Misiones, y quien les habla, Pablo Fernández Long. Nuestra idea cuando presentamos el libro es siempre ser bastante breves y dejar que la gente nos pregunte, que ustedes nos pregunten las dudas que puedan tener, lo que conocen, lo que no conocen, etc. De manera que yo voy a ser muy breve, muy cortito, y les voy a decir que este libro abarca las memorias de los que aquí estamos, desde los fines de los 60, con el comienzo del trabajo en el movimiento rural cristiano de Juan Carlos, y luego lo que eso se revierte en el movimiento agrario de Misiones, a partir del 71, mi llegada a Oberá, mi incorporación como asesor del movimiento agrario de Misiones, y bueno, se prolonga hasta lo que fue el crecimiento de esas organizaciones, y luego con el golpe de Estado del 76, la persecución de los sectores organizados, populares organizados, y las consecuencias de esa represión. Pero quiero destacar una cosa que a mí me importa mucho, que si se tiene la paciencia de leer el libro hasta el final, verán que no es una historia que terminó, es una historia que nosotros mantenemos viva. Seguimos trabajando en recuperar memorias, seguimos trabajando en encontrar rastros de compañeros desaparecidos, seguimos trabajando en recomponer los lazos afectivos, políticos, familiares, a veces incluso de aquellos que pasaron esos años tan difíciles, y que de alguna manera tanto este libro como las tareas de señalización de lugares de represión y de cárceles clandestinas, de centros clandestinos de detención, etcétera, nos permite hacer que todo eso que puede parecer una historia lejana y pasada, en realidad tiene protagonistas que hoy siguen o seguimos viviendo y que seguimos luchando por recuperar esa verdad y esa memoria. Mi idea sería que Juan Carlos les cuente brevemente también lo que es su trabajo principal, que es vertir en este libro la historia de ese movimiento agrario de Misiones. Yo soy Juan Carlos Beren, soy un hijo de agricultor también, nacido y criado en Colonia Alberdi, una colonia chiquita cerca de Oberá. Mi familia era muy católica, y eso hizo que yo empezara a trabajar en el movimiento rural cristiano, movimientos jóvenes católicos que se ocupaban de la parte social en la colonia. Acordémonos que eso hace 50 años. Pero no conforme con el trabajo que estábamos haciendo dentro del movimiento rural cristiano, porque lo que sobresalía por sobre todo eran los problemas económicos de nuestros padres, se nos prendió la lamparita de armar un gremio de agricultores. Ya se había dado el caso de las ligas agrarias chaqueñas, donde los agricultores organizados en el movimiento rural decidieron armar las ligas agrarias y ya estaban trabajando en eso con el apoyo del obispo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que era Monseñor Di Stéfano. Nosotros acá como movimiento de iglesia dependíamos un poco del obispo de Posadas,
Monseñor Kemmerer, y al consultar con él sobre la posibilidad de armar un gremio de agricultores, de pequeños y medianos agricultores, porque eso es lo que queríamos, el obispo nos dijo que sí, que le metiéramos pata, pero que los mantuviéramos informados. Entonces, empezamos a organizar y la idea prendió. Los agricultores recibieron con agrado la inquietud de organizar un gremio. No nos costó mucho. Por ahí nos costó un poco el problema de las diferentes religiones y diferentes razas que habían en las distintas colonias. El alemán que no se daba con el polaco porque el abuelo de él había matado a mi abuelo en la guerra allá, y después, o sea, un montón de situaciones que hicieron que sea un poco difícil organizar, pero la necesidad de organizarse para conseguir las reivindicaciones que pedían era más, por lo tanto pudimos organizar. En una zona más rápido, en otra zona menos. En algunas zonas teníamos conflicto con algún de esos cuadrados que no entendían nunca cuál era la cuestión de fondo. Y bueno, en la ruta 14 la idea prendió más rápido que en la zona sur, porque en la ruta 14 ya estaban los hijos de los agricultores de la zona sur, y en la zona sur estaban los viejos que por ahí le costaba un poco más. Y tenían además el recuerdo de la masacre del 36 en Oberá, y eso frenaba un poco la organización. El MAN se armó, creció, tuvimos muchas luchas, muchos paros, muchas huelgas, muchos presos, pero no, en ningún momento se claudicó. Cuando hubo represión, en vez de la gente reaccionar con miedo, al contrario, reaccionaba con más fuerza, organizábamos más, teníamos más núcleos de base. Los núcleos de base eran la organización que se daba en la colonia, y juntos, varias colonias, nosotros elegíamos delegados en cada colonia, y el delegado participaba en las asambleas generales, que eran la autoridad máxima del gremio. Eso se dio varios años, del 71, del 28 de agosto del 71 hasta el golpe de Estado que se dio en el 76. En todo ese tiempo nosotros en principio vivíamos dependiendo de la subvención del movimiento rural cristiano. Posteriormente ya logramos que el MAN se autofinancie. Teníamos un periódico, Amanecer Agrario, de un tiraje de más o menos 8.000 ejemplares. Quincenalmente decíamos que era, pero nunca logramos hacer quincenalmente, siempre se tiraba más por una cuestión organizativa, digamos, no teníamos suficientes vehículos para salir teníamos 5 Citroën, todos comprados a nombre del Obispado de Posadas en el plan clero. O sea, en eso la Iglesia nos daba una gran mano, o sea, Monseñor Kemmerer nos daba una gran mano en comprar los vehículos a nombre del Obispado de Posadas, cosa que no facilitaba el trabajo porque estábamos en dictadura. Y los que mejor podíamos trabajar en tiempo de dictadura eran los que estábamos bajo el manto de la Iglesia, y cuando veían que el auto estaba a nombre del Obispado de Posadas, no nos jodían mucho. Pero como todo movimiento tuvo su momento de crisis, el movimiento se dividió, no por cuestiones personales, sino por cuestiones diferentes, posturas políticas e ideológicas, entre Pechac por un lado, Pablo, nosotros, y Michel Gilbert, Moncho Enríquez, Casalava, Chincho Flores por otro. Unos buscaban mantener únicamente la parte reivindicativa del movimiento agrario, y otros proponíamos que
teníamos que profundizar cuál era el problema, cuál era la raíz del problema, para atacar la raíz del problema y salir de ese problema, porque si no todos los años terminamos peleando por lo mismo. Eso produjo la división del MAM. Y al MAM, una vez separado, dividido, nosotros hicimos las ligas agrarias, ellos siguieron como Movimiento Agrario de Misiones, nos denunciaban a nosotros públicamente como que éramos los revolucionarios, los quilomberos, y eso, agregado a la situación política difícil que se estaba dando en ese momento, hizo que la organización cada vez tuviera menos fuerza. Vino el golpe militar, nos agarró no desprevenidos porque ya veníamos hablando del tema, pero no habíamos tomado una definición de qué hacer, si desaparecer, si irnos, ir a otro país, quedarnos quietos en nuestra casa, organizarnos, seguir organizándonos. Bueno, Pedro Pechac asumió una actitud. Pablo, por su parte, ya estaba como diputado del Partido Auténtico, estaba en Buenos Aires haciendo trabajo como Partido Auténtico. Yo me fui a un obraje acá en Monte Carlo a trabajar con un hermano mío, y así cada uno hizo más o menos lo que pudo. Esperábamos que el golpe pase y después volvíamos a organizarnos, pero nunca calculamos que el golpe venía con las características que vinieron a arrasar con todo, con toda organización, a matar directamente. Y bueno, eso nos costó muchos detenidos, asesinados y desaparecidos. Pero da la casualidad que justamente los detenidos, asesinados o desaparecidos éramos de las ligas agrarias y nadie del Movimiento Agrario de Misiones. Porque al darse la separación, la cuestión política e ideológica hizo que unos adoptaran una actitud y otros adoptaran otra actitud. A nosotros nos tocó la peor. Pablo tuvo que exiliarse, yo estuve preso, Anselmo Hitler asesinado, Pedro asesinado, Estela desaparecida, Valdi Hitler desaparecido, y un montón de compañeros que estuvieron detenidos, torturados, presos, que después recuperaron la libertad, pero algunos ya no se recuperaron más, sino que terminaron en la bebida o sin ganas de seguir viviendo. Bueno, la historia de la cárcel, bueno, ya es una cosa muy fea, muy difícil. Había que tener una fuerza de voluntad muy grande para superar esa situación. Yo por suerte la superé, salí en libertad. Me costó al salir en libertad porque me raleaban los propios compañeros, trataban de evitarte para no darse con vos, porque éramos expresos, y eso, con el lavado de cabeza que hicieron los milicos en el tiempo que estuvieron, pesó mucho y a nosotros nos perjudicó. Yo estuve con libertad vigilada hasta la llegada a la democracia, o sea que estuve 4 años y 7 meses detenido, y hasta el 83, salí en el 80, y hasta el 83 estuve con libertad vigilada, que tenía que avisar cuando salía, firmar en la comisaría todos los meses que estaba presente. Y la idea del libro, y un poco por ahí las charlas que nosotros hacemos, es para que nuestra historia trascienda, pero por lo que nosotros contamos, no lo que cuentan otros, que por ahí tergiversan, cambian la cosa. Yo he tomado esto porque además nosotros salimos a dar charla con Derechos Humanos, con el Ministerio en la provincia,
y lo hacemos un poco como un compromiso para los compañeros que no están. Los compañeros dejaron su vida en la lucha y nosotros que sobrevivimos tenemos que contar la historia para que la gente sepa qué es lo que verdaderamente pasó por nuestra boca, no por bocas de otros. No sé si hace... Yo me prendo ahí en lo que dice el último punto de él, ¿no? Yo no militaba acá, militaba en la zona norte de Gran Buenos Aires. Y cuando empezamos a hacer este libro, esta es una historia en primera persona. Muchos de nosotros hemos participado, en mi caso, de los juicios, donde los testimonios son desde donde se empieza a construir la historia. Y acá lo que queremos dar un testimonio también, este es un libro de militancia política, es un libro pero de nosotros tres militantes peronistas, y en un tiempo como el de hoy, donde uno de los medios escucha tanto hablar sin participación de las personas, de la común de la gente, es también para nosotros importante eso, es una historia nuestra y de nuestro tiempo, es una historia del peronismo y queremos dar nuestras razones. Se escucha mucho hablar, pero muchas de esas cosas silencian, esconden. Entonces nosotros ahora es nuestro turno, queremos hablar, queremos contar y estimular a todos y a todas a que cuenten su propia historia, que no dejen que otros escriban la historia por ustedes, por nosotros. Entonces, simplemente eso, esto también es nuestra voz, contando nuestra historia de peronistas, nuestra historia de militantes montoneros en algunos de los casos, y queremos sumar esa voz a la de todos y conversar, charlar, pero que cada uno cuente lo que hizo, lo que vivió, no que hablemos por otro. Eso es un poco la intención también de ponerse a publicar un libro que, como dijo Pablo, es un libro que escribimos al calor de un montón de otras cosas, porque seguimos buscando cuerpos de los compañeros que nombró el Tatú, seguimos queriendo hacer justicia y seguimos participando de política y seguimos queriendo participar como peronistas y construir un país donde reine el pueblo, el amor y la igualdad. Sí, yo quería terminar, redondear un poquito y hablar de nuestra reunioncita de hoy. Cuando veníamos de Alberdi por la ruta 12, en un momento llegamos a Amado, Delicia, y le comentábamos a Miguel, que no estaba en esa época tan al tanto de la distribución del MAN, que ese era el límite en la ruta 12 hacia el norte, hasta donde llegaba el movimiento organizado. Más arriba no es que no llegáramos, sino que no había muchas chacras, no había mucho pequeño productor, ¿cierto? Había mucho monte, había industria, las forestaciones, etcétera. Cuando Inocencio me dijo que se iban a reunir acá en la Feria del Libro, yo charlé con los compañeros y le digo, mirá, para mí Libertad es un lugar que tenemos que ir, porque si bien en aquella época aquí no había mayormente chacras, mucha de la gente que fue expulsada por las políticas neoliberales del menemismo, primero por los milicos, después por el menemismo, etcétera, hijos, él hablaba de los hijos, de los viejos de la zona sur, cuyos hijos iban por la ruta 14 hacia arriba, y a su vez los hijos de ellos y hasta los nietos fueron expulsados, y muchos vinieron para esta zona. Hoy hay chacras en esta zona que antes no había, pero además de ese problema, con grandes problemas, porque era una zona de conflicto, junto con uno de los poderes económicos más fuertes de nuestra provincia y más dañinos, que es la forestoindustria, ¿no es cierto? Arauco, y para hablarlo con todas las letras, y aquí hay permanentemente en esta zona, hablo de Libertad, hablo de Esperanza, hablo para arriba y para abajo, de toda esta zona hay permanentemente conflictos por posesión de tierra, de gente que lleva miles de años trabajándola, problemas para los pequeños productores, muy pequeños productores, abusos de estos grandes poderes empresariales transnacionales que cortan nuestra provincia
prácticamente de lado a lado, de forma totalmente ilegal, porque hay leyes que no permiten que empresas extranjeras tengan tanto porcentaje de territorio y mucho menos sobre fronteras. Y durante los años que yo trabajé en Radio Nacional en Puerto Iguazú, después de ahora hace ya 4 años, pero seguimos muy de cerca todo ese tipo de conflictos en esta zona. Los compañeros que habitan Puerto Libertad y los pueblos de las ciudades de alrededor están en una situación quizá más difícil aún que muchos que viven ahora en aquella zona de la zona centro, de Oberá o de Campo Viera o de más al sur, porque están cara a cara con lo que es hoy la expresión de los monopolios más brutal y lo que un amigo periodista definía como la oligarquía extractiva, los que vienen a llevarse todo y a no dejar absolutamente nada, más que veneno en la tierra, veneno en el agua, mortandad, pobreza y bueno, nosotros dijimos, sí, vamos a ir a Puerto Libertad porque creo que nos debemos a la gente que vive en ese lugar y bueno, aquí estamos contando nuestra historia, esperando que les sirva de aliento para las luchas que tienen enfrente y que seguramente van a seguir porque la situación en esta región de Misiones es realmente muy difícil. Por eso les agradezco que hayan venido y divulgan, cuenten a otros compañeros de la zona, cuéntenles lo que fue la charla que tuvieron y quizás de aquí a un tiempo más volvamos a encontrarnos.